la eternidad porque tienen un plano profético, porque tienen un plano escritural, divino, y tenía que ser de esta manera para que el pueblo de Israel pudiera ir entendiendo. Cuando el Mesías viniera, podía ir entendiendo de qué trataban estas fiestas, cuál es la razón de estas fiestas. No está de más recordar que las fiestas del Eterno son citas divinas, son citas que Él estableció. Por eso es que hay un tiempo, hay una fecha en el que Él determina estas fiestas. Una fecha para Pesach o la Pascua, una fecha para las primicias, una fiesta para el día del perdón, Yom Kippur, y cada una de estas fiestas son una cita divina que el Eterno establece en su agenda, donde convoca a su pueblo para gozarse con Él, para retroalimentarle, para mantener viva todas estas cosas que vendrían a ser parte de lo que el Mesías vendría a cumplir. Por esa razón no podemos hacerlas a un lado. Igual déjame comentarte que estas fiestas son para recordarnos a todos aquellos que no pudimos ver el milagro de la liberación de Israel en el pueblo, en la tierra de Egipto. Aquellos que no tuvimos la oportunidad de ver cómo se pintaron los dinteles de las casas, cómo sacrificaron un cordero, cómo el primogénito fue reservado y apartado para Dios, y cómo Dios hizo caer estas 10 plagas, estos 10 juicios a Egipto, y de esa manera soltar a Israel. Usted y yo no tuvimos la oportunidad de caminar en el desierto viendo la nube de gloria o viendo la columna de fuego. Tampoco tuvimos la oportunidad de ver al Mesías en la cruz clavado, ni tampoco contemplamos la resurrección de Él. No fuimos testigos de ellos. Pero sabe una cosa, cuando celebramos estas fiestas, estamos conmemorando esto. Lo vamos a leer de acuerdo a las escrituras, porque yo quiero que más que mis palabras, tú puedas constatar y verificar en la escritura que esto era así. Así es que por esa razón es que se conmemora esta fiesta en donde el Hijo de Dios se entrega como Él la ofrenda, el cordero por el pecado, para redimirnos, para sacarnos de las naciones, para sacarnos del pecado, de la idolatría, de las religiones paganas, y hacernos parte de un pueblo al cual Él se le había revelado en el monte Sinaí. Esto, mis amados, mis amadas, es glorioso cuando comenzamos a identificarlo, cuando comenzamos a percibirlo, cuando comenzamos a entenderlo. Mientras que mantengamos el entendimiento religioso, veremos todo esto a distancia, veremos todo esto ajeno a nosotros. Es más, lo vamos a considerar de que como nosotros no somos ni israelitas, ni judíos, no nacidos en Israel, no nos corresponden estas fiestas. Pero vamos a mirar cómo realmente el plan del Eterno era que usted y yo fuéramos parte de eso. Vamos entonces a entrar a este tema que es importante, esta fiesta que el mismo Dios estableció en su palabra con fecha y con objetivos, con razones de ser. Y que, mis amados, durante casi 2000 años fuimos sacados de esa fiesta, expulsados, cortados, y nos establecieron otras fiestas paganas, fiestas romanas, las cuales no se cuestionan. Nadie cuestiona las fiestas romanas, las aceptan tal cual. Pero si queremos celebrar una festividad bíblica, entonces somos cuestionados del por qué celebramos algo judío o algo que no nos corresponde, cuando todos usamos una escritura, una Biblia que originalmente fue escrita en hebreo, y que todo de ello nos viene de una tierra llamada Israel, o de lo que mucha gente llama los judíos. Pero bien, vamos a entrar a esta parte que me interesa, el cordero de Pesaj. Yo quiero que tú tengas este entendimiento claro, porque seguramente más de uno te va a preguntar, ¿por qué celebramos esta fiesta? Déjame, antes de continuar, dejar como una nota algo claro e interesante. Esta fiesta de Pesaj, dentro del cristianismo, se separó de la fiesta israelita, de la fiesta judía, de la fiesta que Dios estableció, y se le dio el nombre de
la cena del Señor. Es más, si usted tiene una Biblia digital o una Biblia impresa, va a mirar que los títulos, cuando se expresa en cuanto a esta cena, los títulos que aparecen arriba es institución de la cena del Señor. Pero usted tiene que saber que ese título nunca ha sido, jamás será parte de los textos de las copias originales. Eso es una añadidura que los traductores o que los copistas añadieron como para darle referencia a esa porción de qué trata. Pero cuando leemos el cuerpo del texto, ustedes van a mirar que nunca se menciona cena del Señor. Otra cosa que hay que recalcar es que esta cena, cuando la adoptan los cristianos, la establecen de manera, si no semanal, mensual. Por eso es que vas a mirar en muchas congregaciones, como lo hacíamos también nosotros antes, haciendo Santa Cena o cada semana o cada mes, porque nosotros entendíamos que esa era la cena del Señor. Pero vamos a mirar qué fue lo que celebró realmente el Mesías. ¿Qué fue lo que compartió una noche antes de su muerte? Veremos si él instituyó una cena diferente a la que se venía practicando por muchos años atrás. Antes de ello quiero ponerte en contexto algo con respecto a Mateo capítulo 26 versículos 17 y 19. Creo que lo van a poner en pantalla, tanto en pantalla aquí para los presentes como también allí para los de la transmisión. Porque una vez más, lo que quiero que tú entiendas, amado amigo, amiga, hermano, que tú comprendas que las escrituras Dios nos las entregó para que las escudriñemos, para que las estudiemos y que no nos quedemos solamente con lo que nos han dicho, sino que vayamos más allá. Entiendo, valoro y elogio el esfuerzo de todos los grandes maestros y teólogos que nos trajeron en un principio ese conocimiento de la verdad, pero que usted no puede quedarse con esa parte solamente, porque solo es una parte. Usted tiene que ir cada día creciendo más, porque recuerde que la justicia, el sol del justo, cada día se va haciendo más claro en lo que el día se va presentando. Así es que usted tiene que ir entendiendo que estas revelaciones basadas en la escritura tienen que ir dándonos mucho más revelación, mucho más entendimiento y conocimiento. Veamos en las palabras del maestro lo que dice Mateo capítulo 26 versículos 17 y 19. Por ahí resalté algunas palabras, son mías, yo las resalté y las puse con mayúscula. Eso no aparece en el texto de las escrituras de las que ustedes tienen en sus manos. Pero dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ojo, porque se está hablando de la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj va de la mano con la fiesta de los panes sin levadura. Y luego dice: vinieron los discípulos a Yeshua o a Jesús diciéndole. Vea la pregunta de los discípulos. Y aquí me hace ruido un poquito el que tú puedas comprender que los propios discípulos del maestro, judíos de nacimiento, israelitas, los cuales estaban impregnados de lo que estaba pasando en ese momento, se acercaba la fiesta de la Pascua. Así es que ellos, en ese contexto cultural, en ese contexto histórico, en ese contexto de sus costumbres, ellos sabían lo que se estaba a punto de llevar a cabo. Por esa razón la pregunta es así: ¿dónde quieres que preparemos para que comas qué? La Pascua. Nunca se menciona ahí Santa Cena. Nunca se menciona en los textos. Tú lo puedes leer en Mateo, lo puedes leer, creo que también está en Marcos o en Juan. Están en tres evangelios. Tú puedes leer y literalmente, textualmente, bíblicamente dice la Pascua. Dice: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y el versículo siguiente, respuesta del maestro: y él le dijo: id a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca,
en tu casa celebraré la Pascua. Vea que tanto los discípulos como el maestro no corrigió a los discípulos para decirle: momento, señores, yo no celebro la Pascua judía, yo voy a hacer otra fiesta diferente a ellos porque los judíos están mal, que es lo que hemos creído durante mucho tiempo. Los judíos practican muchas cosas alejadas del corazón de Dios, y déjame decirte que no todo lo que ellos hacen está bien, pero tampoco no todo lo que ellos hacen está mal. ¿Cómo podemos corroborar que estas costumbres, que estas prácticas están bien? Cuando encontramos un sustento en las Escrituras. Si en las Escrituras no hay ese sustento, bueno, entonces tenemos que aplicar nuestro criterio para saber si lo hacemos o si no lo hacemos. Bien, quiero continuar. La palabra del maestro es: en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Versículo 19. Y los discípulos hicieron tal cual el maestro les ordenó. Y prepararon, ¿qué cosa? La Pascua. Léalo en cualquier versión de la Escritura que usted quiera y va a mirar que nunca se menciona la cena. La idea dentro del cristianismo es que Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, vino a establecer fiestas diferentes a las del Padre Eterno, mandamientos diferentes a los que el Padre mismo había dado. Me he preguntado últimamente, ¿qué hijo es aquel que refuta la autoridad del Padre? ¿Qué hijo es aquel que viene y le dice al Padre: lo que tú hiciste no sirve, yo voy a hacerlo mejor? Tal vez en el sentido humano eso se pueda dar, porque a lo mejor lo que usted y yo aprendimos fue en una época hace un buen tiempo, y hoy la tecnología y todo lo que hay de recursos para aprender trae un conocimiento más amplio. Pero cuando hablamos del Padre Eterno, que Él no se equivoca, que Él es perfecto, que todo lo que hace lo hace perfecto, sin ninguna imperfección, no podemos pensar que el Hijo vino a derribar todo lo que el Padre hizo para establecer algo diferente. Pero esa es la corriente cristiana, esa es la mentalidad cristiana. Bien, entonces, y los discípulos hicieron como el maestro les mandó. Muchos de nosotros decimos que somos cristocéntricos. Muchos de nosotros decimos que somos discípulos del Mesías, del maestro. ¿Usted está haciendo como el maestro ordena? ¿O estamos haciendo lo que alguien más nos ha ordenado? ¿O estamos celebrando algo que alguien más está ordenando y no lo que el maestro ha ordenado? La característica de los apóstoles o de los discípulos del Mesías es que ellos guardaron, practicaron e hicieron todo lo que el maestro enseñó. Usted no puede llamarse seguidor del Mesías o discípulo del Mesías si usted practica otras cosas que él no ha enseñado. Ok, la Escritura dice que los discípulos hicieron tal cual el maestro les mandó y prepararon ¿qué? La Pascua. Ellos entendían que era eso. Cuando al Mesías le preguntan ¿dónde vas a comer la Pascua?, el Mesías sabe de qué se trata. Cuando el maestro le dice vayan y díganle a X hombre que en su casa voy a celebrar la Pascua, ese hombre, por tener un contexto cultural judío, israelita, y entender con respecto a las fiestas del Eterno, él sabía a qué se refería. Él sabía qué elementos que se requerían para hacer la Pascua, para celebrar la fiesta. Así es que eso es como si dijéramos aquí, no sé, alguna fiesta religiosa de alguien religioso. Él sabe cómo se celebran esas fiestas porque ha vivido todo el tiempo aquí en México y conoce de la fiesta. Así es que a lo mejor el que no conoce va a ir y le va a preguntar, pero el que vive aquí en México sabe cómo se llevan a cabo las fiestas. Así es que imagínate, un judío sabía cómo se llevaban las fiestas a cabo. Y cuando le dicen eso, pues ellos hacen tal cual el maestro indicó para que se llevara a cabo la cena de Pesaj, o sea, la cena de la Pascua. Ahora, dejé ahí por la parte de abajo en letras negras, los cristianos le llamaron a esta cena de Pesaj o la Pascua, le llamaron la Santa Cena o la Cena del Señor. Pero esto se hizo con el fin de establecer que el Mesías no hizo las fiestas que Dios había dado en el primer pacto.
Y de ahí es donde también se sustentan algunas doctrinas para decir que el maestro vino a abrogar todo lo del pasado para establecer algo diferente y algo nuevo a lo que el Padre había dicho. Lo cierto es que el Hijo vino a darle continuidad a lo que el Padre ya había establecido ya hacía muchos años atrás. Ok. Esto lo hace el cristianismo por el antisemitismo que se creó durante hace unos años atrás. ¿Para qué? Para desasociarnos con las fiestas del Señor, al que se le ha llamado también, te decía, como fiestas judías. Ahora, hay algunas preguntas, no voy a responder todas porque nos va a llevar mucho tiempo, pero quiero aclarar una cosa muy interesante. La Biblia que todos tenemos en nuestras manos, esas Biblias no se estuvieron escribiendo en el momento en el que el maestro anduvo con los discípulos en la tierra. O sea, quiero sacarte de esa mentalidad porque a lo mejor alguien muy imaginativo piensa que cuando Yeshua se sienta en el monte y comienza a dar el sermón en Mateo capítulo 5, a lo mejor piensa que Mateo está con su pluma y lápiz escribiendo su evangelio. Eso se dio muchos años después. Muchos años después. Esos evangelios fueron transmitidos de manera oral durante muchos años y después, al tiempo de estar considerando que los discípulos ya habían desaparecido, algunos de ellos, entonces dijeron, esto va a quedar en el olvido, hay que escribirlo, y comenzaron a escribirlo. Entonces es como nacen, pero se escriben muchos años después. Ok, eso es para que lo tengas en contexto, para que entiendas un poquito sobre estas cosas. Por eso es que cuando se escribe, más adelante se hacen copias, y estas copias son las que vienen a ser alteradas, en donde ya se le ponen títulos. Claro, entiendo, con el afán de ir ordenando mejor el texto y una mejor comprensión, pero realmente esto nos lleva a desasociarnos de las fiestas de Dios y de lo que realmente el Señor, el Mesías, había practicado. Vayamos a la siguiente diapositiva. Y quiero que veas lo siguiente. Es una fiesta ordenada por el Señor. Esta fiesta de Pesach es una fiesta ordenada por el Señor. ¿Dónde encontramos esta fiesta establecida? En Éxodo capítulo 12, voy a leer versículos 2, 11 y 14. Quiero poner este contexto para luego hablar de otra cosa que va a estar ligado con todo esto que te estoy hablando. Ok, es una fiesta ordenada por el Señor. Y dice así: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Aquí sí que das cuenta, Dios les está entregando al pueblo de Israel un calendario totalmente diferente a los que ya existían. Un calendario que va a ser exclusivo para el pueblo de Dios. Por eso hace un momento, si usted es gentil, si usted es religioso y usted dice, yo no debo celebrar esto, tienes razón, tú no puedes celebrarlo porque tú no eres parte del pueblo. Pero aquel que se hace parte del pueblo de Dios debe de hacerlo. Y dice, para vosotros será el primero en los meses del año. Y lo comeréis así, versículo 11. Y ahí está el cómo debe de hacerse. Ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, vuestros cordones en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua del Señor. Estoy usando la versión Reina Valera allí. Ok, porque es la Pascua del Señor. Si te das cuenta, esta Pascua no se parece en nada a lo que los evangelios nos dicen cuando el maestro celebra la Pascua. Y esa es otra razón por la que el cristianismo dice, miren, es diferente a la Pascua que Dios estableció en Éxodo 12. Lo cierto es, mis amados, que usted tiene que conocer la cultura y la historia en Éxodo 12 y lo mismo, pero en el primer siglo. Nadie celebraba la Pascua en la época del Mesías como se celebró en el Éxodo. Es más, incluso en Éxodo 12, incluso no se volvió a celebrar la Pascua con todos los elementos que se mencionan allí cuando Israel sale de Egipto y ya está en el desierto. Porque ya no tienen que comer la Pascua apresuradamente, ya no. Porque ya no van a haber muerte de primogénitos. Pero hay ciertos elementos que sí se mantienen allí en la celebración de la Pascua. Entonces mucha gente dice
que como hay una diferencia entre la Pascua de Éxodo 12 y la Pascua del Maestro en sus tiempos, entonces dicen, no es la misma. Lo que sucede es lo que te acabo de comentar. Cambió todo eso. Cambió porque ya estaban en Israel, en su tierra. Cambió porque ahora las cosas eran diferentes. Ya había un templo y ahora Pesach se hacía en el templo. Habían otras condiciones, pero se conservó algunas cosas que son importantes y que no debían de olvidarse. Vayamos entonces más adelante. Versículo 14, por eso es que no se repite. Y por eso es que ellos están sentados a la mesa y ya no están con un bordón en la mano, ya no están en esas condiciones. Versículo 14. Y este día os será en memoria. Y vea lo que dice. Y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Y resalto las siguientes palabras en mayúsculas. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y esa palabra perpetuo a todos nos queda muy claro que es algo permanente, que hay que estar celebrando. Ok, tengo unas preguntas allá abajito, es ¿por qué celebró el Mesías Pesach? Esa es la razón, porque él era un judío, israelita, de la tribu de Judá, y él tenía que celebrar una fiesta que el Eterno había entregado ¿a quién? A su pueblo, y él es parte de ese pueblo, así que tenía que celebrarlo. ¿Instituyó el Mesías la cena del Señor? No, eso no aparece nunca jamás. Ya leímos hace un momento y lo puedes buscar en todos los demás evangelios y eso no aparece en los textos sagrados, no aparece eso. ¿Qué celebran los cristianos? Yo te pregunto, ¿qué celebran los cristianos? ¿Pesach o la cena del Señor? La cena del Señor que fue establecida por el cristianismo de manera frecuente, cada semana o cada mes o cada cierto tiempo. Pesach se celebra cada año. Eso no quiere decir que no nos acordemos durante todo el año de lo que hizo el Mesías en la cruz. No quiere decir eso. Esto es más o menos como te voy a plantear. Usted tiene un día en el que celebra su cumpleaños, ¿verdad, Almita? Ok, y ese día usted hace algo especial. Y a lo mejor usted me dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí, pero yo darle gracias al Padre porque he cumplido un año más de vida. Pero queda en el entendido que eso no quiere decir que al día siguiente tú no le vas a dar gracias a Dios por un día más de vida que te da. Eso queda sobreentendido que le doy gracias a Dios cada vez que me levanto, Padre, gracias. Todos los días yo agradezco al Padre. Pero ese día es especial. Pero ese día yo voy a hacer algo diferente a lo que hago durante todo el año. Bueno, entonces digo porque, por si alguien dice, entonces me voy a esperar hasta el año. No. Todos los días nos acordamos del sacrificio del Maestro que perdonó nuestros pecados y nos hizo parte del pueblo de Dios para ser bendecidos con sus promesas. Todos los días nos acordamos e incluso lo disfrutamos. Pero hay un día en la agenda divina, en la agenda celestial. Y ese día es, de acuerdo al calendario hebreo, el 14 de Abib. O sea, en este caso cayó el día de ayer. El día de ayer o antier entrando a la tarde, ya fue el día de ayer todo el día. Ok. Otra pregunta que tengo. Bueno, yo te preguntaba, ¿qué celebran los cristianos? Pues los cristianos celebran la cena del Señor. La cena del Señor es algo que instituyó la iglesia romana para desasociarnos de esta fiesta que el Eterno estableció. Cada cuando se celebra, te dije hace un momento que la cena que hacen la iglesia romana, pues lo hacen de manera periódica, no sé si cada domingo, no sé si cada... Y luego los demás cristianos que derivan de ella lo hacen ya cada mes, no sé cuánto tiempo lo hacen. Ok, pero realmente esta fiesta fue establecida en un periodo que el Eterno dio esas ordenanzas, que no fue el hombre, fue el Padre Eterno. Bien, quiero continuar con lo siguiente. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, ¿qué significa la Pascua? Porque mucha gente pudiera opinar y decir, pero eso es para los judíos, pero eso significó la salida de Israel. Pero vamos, yo quisiera llevarte a esto, porque quiero que tú entiendas bíblicamente. Yo no quiero que salgas de este lugar o que los que están viendo el video digan, es que el pastor fulano dijo. No, es que la escritura dice que eso es lo más importante. Porque nosotros como seres humanos, mis amados, por más estimación que tú nos tengas, debes de entender que nosotros fallamos, erramos, nos equivocamos, somos falibles, somos hombres.
El único que no falló es el Hijo de Dios, el Mesías. Él fallado sin pecado, pero yo no soy el inmaculado. Nadie es el inmaculado ni la inmaculada. Nadie. Así es que no está mal que usted verifique lo que escucha. No está mal que usted corrobore con la escritura lo que le dicen. No está mal. Al contrario, eso habla de que tienes interés de aprender, de que estás interesado en las cosas eternas. Ok, ¿qué significa esto? Vayamos a Éxodo 12, 24 al 27, que dice. Aquí voy a usar la versión NBI. Dice así: obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Ok, yo quiero que veas esto interesante, porque esta ordenanza o este mandamiento o esta misvá, que significa mandamiento, este mandamiento, déjame decirte que no solamente fue dado para los padres ese 14 de Aviv en Egipto, sino que también fue ordenado para los hijos, las generaciones siguientes del pueblo de Israel o del pueblo de Dios. Es para ustedes y para sus hijos. Ok. Cuando entren en la tierra, vea que dice, ellos están en Egipto todavía. Ellos no han salido, pero vea que el Señor ve a futuro, el Señor ve más adelante y dice, cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, vea que dice, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Voy a volverte al contexto de estas palabras, al contexto histórico. Israel está en Egipto. Una noche antes de salir están haciendo todo esto y le dice Moisés, esto es lo que vamos a hacer porque ya nos vamos de aquí. El Padre nos va a sacar con mano fuerte, pero ojo, esto que estamos haciendo hoy, esta festividad, cuando entremos a la tierra van a pasar 40 años, mis amados. Van a pasar 40 años en el desierto y después va a comenzar la conquista. Pero el Eterno está diciendo, cuando entren en la tierra que les voy a dar, no se olviden, no se olviden. Vea, ustedes seguirán celebrando esta fiesta, esta ceremonia. Versículo 26. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Ahí está la responsabilidad de los padres, de nosotros. Pero si tú como padre no celebras, si tú como padre no lo enseñas, si tú como padre no lo testificas, déjame comentarte, ¿qué te va a preguntar tu hijo? Déjame comentarte qué te va a preguntar tu hijo. Voy a una vez más, versículo 26. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué creen que van a preguntar? ¿Por qué creen? Al ver que tú como papá estás celebrando la fiesta, tu hijo te va a decir, papá, ¿pero por qué haces eso, mamá? ¿Pero por qué? ¿Por qué comen así? ¿Por qué comen allá? ¿Por qué se celebra esto? ¿Por qué hacen eso? Entonces tú le vas a decir como padre, como madre, lo hacemos por esta razón. Esto nos está indicando algo interesante, que van a pasar los años y que el pueblo de Israel, los padres estaban responsabilizados de celebrar la fiesta. Y que el niño cuando iba creciendo iba a preguntar la razón de todo eso que estaban haciendo, qué significaba la ceremonia. Entonces el padre debía decirlo. Pero si el padre no practica esa fiesta, ¿qué crees que va? ¿Qué le enseña al hijo? Las mismas fiestas paganas que ha venido haciendo. Las mismas fiestas paganas. Un ejemplo, ¿por qué celebra Navidad? Y le va a decir porque ese día nació el Señor. Y aunque todos sabemos que ese día no nació realmente, y aunque mucha gente dice, no, es que nadie sabe cuándo nació, déjame decirte que los judíos sí saben. Ellos sí saben. Porque el maestro nació en una fiesta que se llama de los tabernáculos. Bueno, pero eso va a ser otro tema. Déjame entonces continuar diciéndote esto. Versículo 27, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor,
que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas, mira qué hicieron, se inclinaron y adoraron al Señor. Mira qué interesante, ¿eh? Mira qué interesante. Los israelitas, al mirar que el Dios eterno quería ser parte, no solamente a ellos, sino a sus hijos, a las generaciones venideras, de esa festividad, de esa celebración, de esa grandeza. Mira qué hicieron ellos. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. El Padre Eterno quería que las generaciones futuras participaran y no olvidaran de este modo los sucesos que Él realizó en Egipto. Iban a pasar 40, 50, 60, 100, 200 años. Y el pueblo estaba responsabilizado a celebrarlo. Cada año el padre de familia debía de contar lo sucedido en la liberación. Como Dios. Esto es lo que se hace en Pesaj, ¿eh? Esto es lo que se hace en Pesaj. Cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué es lo que recordamos? Que el Mesías murió por nosotros. Y no está mal eso, pero déjame completarte, porque las fiestas del Eterno se van a completando porque son fiestas proféticas. Ok. Los hijos nacidos en Canaán cientos de años después, disfrutando de la tierra prometida, debían saber cómo llegaron ahí. ¿Quién los llevó y los introdujo en esa tierra? Debían conocer la raíz de su fe. Porque hoy en día, déjame comentarte, hay muchos creyentes que sus hijos están naciendo ya en una cuna con la creencia en Dios. Hay muchos creyentes a los cuales el padre los sacó de la drogadicción, del alcoholismo, y que sus hijos ya nacieron en la fe, que ya no vivieron lo que los padres vivieron. Y conozco en el caso incluso de mis hijos, en el caso incluso de otros hijos de pastores o de pastores mismos que dicen: yo no tengo testimonio, porque a mí Dios no me sacó del alcohol, de la drogadicción, no me sacó, así es que, ¿qué voy a decir yo? Pero esta laguna de conocimiento viene precisamente porque no hemos entendido la razón de las fiestas de Dios. Y era enseñarle a los hijos y decirle a los hijos: hoy tú disfrutas de una vida diferente. A lo mejor Dios no restauró tu matrimonio, no pasaste por un problema matrimonial. A lo mejor no pasaste por ser esclavo del alcohol, de la droga, pero sabes, yo sí pasé por allí. Y Dios fue bueno y me rescató. Eso se conmemora en Pesaj. Porque esa es su salida de usted y esa fue mi salida del mundo, del paganismo, de la idolatría, del pecado. Eso se celebra en Pesaj. Ok, déjame seguirte comentando. Y de esa manera es que los hijos entienden: ahora entiendo por qué mi padre es agradecido, ahora entiendo por qué mi madre es agradecida, ahora entiendo por qué mis padres aman al Señor, sirven al Señor. Ahora sé que de lo que hoy yo disfruto no es más que la bendición del Padre para con ellos. Imagínate a los hijos que nacieron en Canaán, ya en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y disfrutando. Ellos tenían que saber que eso no había llegado nada más que porque sí. Ellos tenían que saber que había un Dios, o hay un Dios que había prometido a su pueblo que le daría esa herencia. Y por esa razón hay que celebrar Pesaj. Déjame continuar, por favor, y con esto ya voy terminando. ¿Por qué es importante esta fiesta? Porque es importante esta fiesta. Primera de Corintios 11, 24, 26, dice así: y después de dar gracias, esto fue lo que hizo el maestro, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes se entrego, hagan esto en memoria de mí. Esto que tú estás leyendo es en el contexto de la cena de Pesaj, no de la Santa Cena o de la Cena del Señor como se conoce en el cristianismo. Versículo 25: de la misma manera, después de cenar,
tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Versículo 26. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, mira que dice, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto es lo que el apóstol Pablo está recordando y está entregando a una congregación en Corinto. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Una vez más, entregando lo que el Mesías hizo la noche de Pesaj. Y él está recordándoles: esto es lo que yo recibí del Señor, que la noche que el Señor fue entregado hizo esto. Así es que, mis amados hermanos, cada vez que comamos este pan y bebamos esta copa en la fiesta de Pesaj, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora déjame decirte, no solo recordamos las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso en Egipto, recordamos el sacrificio perfecto con el cual fuimos rescatados del pecado y de la muerte a través de su Hijo en el madero, por medio del cual tú y yo entramos al pacto del pueblo del Dios eterno. Él es el acceso, el camino, la puerta a ese pacto, porque recuerda que los gentiles, cuando usted era gentil, era extranjero, usted no tenía pacto. Pero después de que viene a Dios a través de su Hijo, ahora usted tiene un pacto por medio de la sangre de su Hijo. Ahora usted es hecho parte, ya no es un extranjero, ahora es parte del pueblo de Israel. En pocas palabras, usted es un israelita. Pero no es un israelita porque nació en la tierra de Israel o porque trae descendencia judía. Usted es un israelita porque a través de la promesa del Padre que dio a Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las naciones. México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Perú, todas las naciones en ti serán benditas. Y esa promesa se cumple cuando el maestro muere y a través de él tú y yo somos hechos parte de ese pueblo. Así es que Él ha hecho pueblo de las naciones del mundo. Por eso usted, aunque es un mexicano, usted viene a ser parte del pueblo del Dios eterno. ¿Qué más recordamos? Recordamos que el Señor llegó a nuestras vidas y familias. Cómo conocimos al Señor y lo testificamos a nuestros hijos. Estas tres cosas son las que recordamos en Pesaj. Recordamos la salida de Egipto, cómo el pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa de la esclavitud. Recordamos cómo el Hijo de Dios murió en el madero para darnos vida, para perdonar nuestros pecados y rescatarnos. Pero también le recordamos a nuestros hijos que nosotros somos el testimonio viviente de que Dios es todo amor, que su bondad fue con nosotros y que nos rescató y nos sacó del pecado para darles a ellos una vida mejor. Yo sé que si todos aquellos hijos que son creyentes, todos aquellos hijos que sus padres son creyentes y que ya no pasaron por ese dolor, por ese desierto, que ya no pasaron por ese mundo de alcohol y drogas, que a lo mejor dicen: mi vida no tiene mucho sentido porque yo no tengo que decir a la gente nada, porque yo no he hecho nada malo. Déjame comentarte que tú eres parte de lo que el Padre hizo en la cruz del Calvario a través de tus padres. Pero aquí corresponde a cada padre sentarse. Si tú no celebraste Pesaj este año, te animo para que te prepares que el próximo año lo hagas. Y a la mesa con tus hijos, tú les puedas testificar y recordar lo que el Eterno hizo en Egipto. Y que el que lo hizo en Egipto es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hizo algo maravilloso en la cruz del Calvario al morir su Hijo por nosotros. E hizo algo glorioso en este presente y decirle: hijo, tú y yo no vimos el sacrificio de Jesús en la cruz, pero yo soy el testimonio de que Él vive y que Él cambia los corazones. Déjame por favor terminar con esto. Déjame terminar con esto. ¿Por qué es importante esta fiesta? Primera de Corintios 5, 7, 8. Con esto termino. Esto es un consejo apostólico, porque a veces decimos
Pero pastor, esas fiestas ya no se celebraban después que el Mesías murió, ya las quitó. No, él celebró, él vino a cumplir una parte de esa fiesta, que la parte del cordero. Por eso hoy en día ya no se sacrifica cordero, porque ya fue sacrificado él. Pero la fiesta se hace para conmemorar, para recordar esa obra maravillosa que él hizo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8. Mira que dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Él está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, que te dije que va de la mano con Pesaj. Dice: panes sin levadura como lo son en realidad, porque en el Mesías, nuestro Cordero Pascual, voy a repetir, porque el Mesías, nuestro Cordero Pascual, vea que dice, ya ha sido sacrificado. Ya no hay que sacrificar más corderos. Pero vean, versículo 8, así que celebremos. No dice que no lo hagamos, él dice celebremos. Ahora, ¿qué vamos a celebrar, mis amados? Tú que me estás viendo ahí en pantalla o que vas a ver este video más adelante, ¿qué vamos a celebrar? Busca tu Biblia rápidamente en 1 Corintios 5, 7, 8 y mira que dice: celebremos ¿qué? La cena del Señor. Celebremos cada semana la Santa Cena. Voy a leerte textualmente, dice: así es que celebremos nuestra Pascua. Nuestra Pascua, no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con panes sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. El Mesías, mis amados, sustituyó al cordero de Pesaj, no a la fiesta. Cuando hacemos la fiesta celebramos al Mesías. Él sustituyó al cordero, no a la fiesta. Que eso hay una falta de entendimiento. Por eso se cree que él vino y ya hizo y ya no hay que celebrarlo. No, él sustituyó al cordero, pero la fiesta se sigue haciendo. Y con ello recordamos lo que él hizo en la cruz. Pablo está hablando de esta fiesta, por eso dice celebremos. Recuerda que Pablo no era cristiano. Recuerda que Pablo era un judío, un israelita. Recuerda que Pablo era alguien que descendía de una de las tribus de Israel. Y en su contexto como el Mesías que celebraban esta fiesta, él dice celebremos. Hoy debemos de celebrar con mayor razón, porque lo que antes solo fue o era una figura, ese corderito, ya se hizo una realidad. Hoy ya no se sacrifica un cordero, pero sí hacemos fiesta por todo lo que hemos recibido de parte del Padre. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y déjame, antes de cerrar esta parte, déjame decirte que cuando tú y yo retornamos a la raíz de nuestra fe, a las Escrituras, comenzamos a entender la razón del por qué celebrar, de por qué festejar, porque celebrar es hacer una fiesta, el por qué hacerlo. Y el Eterno en este tiempo está trayéndonos urgentemente a volver a su palabra, a poder estudiar, a poder reevaluar, no su palabra, sino lo que nos han dicho. Porque el anhelo de Él es conectarnos una vez más con su presencia, con sus fiestas. Porque es donde Él se manifiesta, donde Él disfruta con su pueblo, donde Él se goza con su pueblo. Ponte de pie, vamos a hacer una oración en esta mañana. Sé que muchas de estas cosas que hoy he hablado se contraponen tal vez a lo que hemos aprendido durante muchos años. Pero lo importante no es eso. Lo importante es lo que usted va a hacer con lo que ya sabe. Lo importante es si usted va a obedecer las Escrituras o va a obedecer otras cosas. Cuando el Padre habló a Israel y le entregó sus instrucciones, Él le dijo: pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Y le dio la opción al hombre, porque el Padre jamás, ni siquiera con sus mandamientos,
que mucha gente cree que es algo impuesto y una carga pesada. Ni siquiera con sus mandamientos va a suprimir tu libre albedrío o tu voluntad. Nunca jamás. Por eso después de que le entregó los mandamientos a Israel, le dijo: pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Ustedes eligen qué tomar, por dónde caminar, a dónde ir. Amado, amada, tú eliges. Tú eres el único que toma la decisión en tu vida: o servir al Padre o no hacerlo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias en esta mañana. Porque cuando nosotros no éramos pueblo, cuando éramos extranjeros, cuando estábamos lejos, tú nos llamaste por medio de tu Hijo y oímos tu voz y nos alcanzaste. Hablaste a nuestros padres. Alguien les transmitió el evangelio y ellos creyeron. Y nosotros fuimos hechos partes de lo que tu Hijo hizo en la cruz. Y hoy nuestros hijos están siendo parte de lo que tu Hijo hizo en la cruz. Y nuestros nietos estarán siendo parte de lo que tu Hijo hizo en la cruz. Lo cual no debemos olvidar y tenemos que recordarlo siempre. Y testificarles que tú sacaste a tu pueblo Israel con mano poderosa. Que tu gran amor hizo que tu Hijo viniera en la cruz y abriera un camino para toda la humanidad. Que tú llegaste a nuestras vidas cuando éstas parecían ya no tener solución, con matrimonios rotos, con vidas deshechas, con vidas llenas de vergüenza y de pecado y de maldad. Tú extendiste tu mano para sacarnos de ese fango y nos sentaste a la mesa para participar de tus fiestas. Padre, muchas gracias. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, Padre. Gracias por lo que nos diste a través de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro amado Mesías, nuestro Rey Salvador. Bendito eres tú, Padre. Muchas gracias. Amén. Amén.